Bienvenidos a un viaje épico al corazón de la oscuridad. Prepárense para sumergirse en la batalla definitiva por el alma de la humanidad. A lo largo de esta serie documental serán testigos de la confrontación sin cuartel entre las fuerzas del bien y el mal encarnado, el Anticristo. Desde las profundidades del Averno hasta los rincones más recónditos del mundo, seguiremos los pasos de aquellos valientes que se negaron a doblegarse ante la tiranía de las tinieblas. Descubrirán secretos ancestrales, presenciarán proezas sobrehumanas y explorarán los confines de la fe y el coraje. ¿Prevalecerá la luz o la oscuridad reinará por la eternidad? Únanse a esta odisea trascendental y descúbranlo por sí mismos. Ahora, muy rápidamente, si es tu primera vez aquí en mi canal, bienvenido. Si aún no te has suscrito, por favor, considera hacerlo. Y entonces, también, haz clic en el timbre de notificación para no perderte ninguno de los próximos videos. Capítulo 1. El comienzo de los tiempos oscuros. En los albores del siglo XXI, un velo oscuro comenzó a extenderse sobre la humanidad. Una fuerza maligna, antigua como el tiempo mismo, se alzó de las profundidades del Averno, dispuesta a desafiar el orden divino y sumir al mundo en un caos interminable. Esta fuerza, conocida como el Anticristo, era la encarnación misma del mal, un ser formidado cuya sola presencia hacía temblar los cimientos de la creación. Desde las sombras, el Anticristo tejió una trama siniestra, reclutando a aquellos cuyas almas estaban manchadas por la codicia, el odio y la ambición desmedida. Con engaños y promesas de poder, sedujo a líderes políticos, empresarios y figuras influyentes, convirtiéndolos en sus marionetas inconscientes. La humanidad, sumida en su propia ignorancia, no reparó en los sutiles cambios que se gestaban a su alrededor. Las naciones se vieron envueltas en conflictos interminables, las economías se desplomaron, y la desconfianza y el miedo se apoderaron de los corazones de los hombres. Mientras tanto, los fieles seguidores del Anticristo trabajaban incansablemente para socavar los cimientos de la sociedad. Infiltrados en instituciones clave, sembraron la discordia y la confusión, preparando el terreno para la llegada de su maestro. En los rincones más recónditos del mundo, cultos secretos se reunían para rendir tributo al Anticristo. Ritos oscuros y sacrificios sangrientos se llevaban a cabo bajo la luz de la luna, invocando las fuerzas del mal para que se manifestaran en la tierra. Y en medio de todo este caos, una pequeña pero valiente resistencia comenzó a tomar forma. Aquellos que aún conservaban la fe y la esperanza en sus corazones se unieron, decididos a enfrentar la amenaza que se cernía sobre la humanidad. Así comenzó la batalla final por el alma de la humanidad, una lucha épica entre las fuerzas del bien y el mal, donde el destino del mundo pendía de un hilo. El Anticristo, con su poder abrumador, amenazaba consumirlo todo en las tinieblas eternas, mientras que la resistencia se aferraba a la esperanza de un futuro mejor, dispuesta a defender la luz hasta el último aliento. Capítulo 2. La llegada del Anticristo. En las entrañas de una fortaleza oculta, lejos de la mirada de los mortales, el Anticristo preparaba su aparición en el mundo. Rodeado por sus seguidores más fieles, un aquelarre de almas corruptas celebraba ritos ancestrales que invocaban las fuerzas del Averno. El aire se cargaba de una energía siniestra, oscura y opresiva, mientras los cánticos en lenguas olvidadas reverberaban en las paredes de piedra. El suelo temblaba, respondiendo a las llamadas de su amo y señor, el príncipe de las tinieblas. De pronto, un estruendo atronador sacudió los cimientos de la fortaleza y una grieta ardiente se abrió en el centro del recinto. Del abismo surgió una figura imponente, envuelta en un manto de sombras y fuego. El Anticristo había llegado. Su sola presencia bastaba para paralizar el corazón de los más valientes. Sus ojos ardían con la furia de 1000 soles y su voz resonaba como el eco de una tormenta apocalíptica. Extendió sus manos y una oleada de poder oscuro barrió con todo a su paso, sometiendo a sus sirvientes al yugo de su voluntad. «Ha llegado la hora de reclamar lo que por derecho me pertenece», bramó el Anticristo. «Demasiado tiempo he esperado en las sombras, observando cómo la humanidad se pudre en su propia ignorancia. Pero ahora el mundo será mío, y todos se inclinarán ante mi grandeza». Sus palabras resonaron como un trueno en los oídos de sus seguidores, quienes vitorearon con fervor, embriagados por la promesa de poder y gloria. El Anticristo sonrió, una mueca siniestra que helaba la sangre, y extendió su mano hacia el cielo.
En ese instante, las nubes se arremolinaron, oscureciendo el firmamento. Relámpagos de un color enfermizo surcaron los cielos, y una lluvia de cenizas comenzó a caer sobre la tierra. La naturaleza misma parecía retorcerse de agonía ante la presencia del mal encarnado. Desde su fortaleza, el anticristo lanzó su mirada sobre el mundo, calculando cada movimiento, trazando su estrategia para someter a la humanidad a su voluntad. Sus ejércitos de seguidores se preparaban, dispuestos a sembrar el caos y la destrucción en cada rincón del planeta. Mientras tanto, la resistencia se mantenía alerta, consciente de que la batalla final había comenzado. Reunidos en lugares secretos, oraban por fuerza y guía divina, pues sabían que solo con la ayuda del Todopoderoso podrían enfrentar la amenaza que se cernía sobre ellos. El anticristo había llegado, y con él, una era de oscuridad sin precedentes. La humanidad se encontraba al borde del abismo, y solo aquellos con corazones valientes y almas puras podrían hacer frente a la fuerza destructora que amenazaba con consumirlo todo. Capítulo 3. El ascenso de la oscuridad. Desde los rincones más recónditos del planeta, las fuerzas del anticristo comenzaron a movilizarse, como una plaga de langostas devorando todo a su paso. Sus seguidores, embriagados por promesas de poder y riquezas inimaginables, se esparcieron como una mancha oscura, infiltrándose en todos los estratos de la sociedad. En las grandes ciudades, donde el materialismo y la codicia reinaban supremos, los tentáculos del mal se extendieron con avidez. Líderes políticos y empresarios fueron seducidos por las mentiras del anticristo, vendiendo sus almas a cambio de influencia y fortunas. Uno a uno, cayeron en la trampa, convirtiéndose en marionetas inconscientes de su siniestro amo. Las naciones enteras se vieron sumidas en el caos, mientras los gobiernos corruptos implementaban políticas opresivas que alimentaban el miedo y la desconfianza entre la población. Las economías se desplomaron, dejando a millones sumidos en la pobreza y la desesperación. Mientras tanto, en las zonas rurales y remotas, los cultos oscuros florecían como hongos venenosos. Ritos sangrientos y sacrificios aberrantes se llevaban a cabo bajo el amparo de la noche, invocando las fuerzas del Averno para que se manifestaran en la tierra. La naturaleza misma parecía retorcerse de agonía ante la presencia del mal. Fenómenos climáticos extremos azotaban el planeta, dejando a su paso un rastro de destrucción y muerte. Los mares se agitaban con furia, desbordándose sobre las costas, mientras que sequías interminables asolaban vastas extensiones de tierra. En medio de este caos, la resistencia luchaba por mantenerse firme. Aquellos cuyas almas aún ardían con la llama de la fe y la esperanza se reunían en lugares secretos, compartiendo información y planeando su estrategia para enfrentar la amenaza que se cernía sobre ellos. Liderados por un puñado de valientes, la resistencia se organizó en células distribuidas por todo el mundo, dispuestas a luchar contra las fuerzas del anticristo en cada rincón. Sus miembros provenían de todas las razas, credos y naciones, unidos por un objetivo común: preservar la luz en medio de la oscuridad. Mientras tanto, el anticristo observaba complacido el caos que se extendía por el mundo. Desde su fortaleza orquestaba cada movimiento, manipulando a sus peones como un maestro ajedrecista. Su plan era claro: sumir a la humanidad en la desesperación absoluta, quebrantando su espíritu y su voluntad para así poder reclamar su lugar como amo y señor de todo lo existente. Pero la resistencia no estaba dispuesta a rendirse sin luchar. Con cada golpe que el anticristo asestaba, ellos respondían con determinación inquebrantable, luchando por mantener viva la llama de la esperanza en los corazones de los hombres. Así, la batalla final por el alma de la humanidad se intensificaba, con ambos bandos librando una guerra sin cuartel por el control del destino del mundo. El anticristo, con su poder abrumador, amenazaba consumirlo todo en las tinieblas eternas, mientras que la resistencia se aferraba a la fe y la valentía, dispuesta a defender la luz hasta el último aliento. Capítulo 4. La caída de las naciones. A medida que el anticristo extendía su influencia por el mundo, las naciones más poderosas comenzaron a tambalearse, víctimas de su propia arrogancia y codicia. Aquellos líderes que habían sucumbido ante las tentaciones del mal se convirtieron en títeres de un amo oscuro, implementando políticas opresivas que desataron el caos y la discordia entre sus pueblos. En las grandes capitales, las protestas se multiplicaban,
con multitudes enfurecidas tomando las calles para exigir cambios. Sin embargo, sus gritos de libertad fueron ahogados por la violencia desmedida de regímenes despóticos que no dudaron en derramar la sangre de sus propios ciudadanos. Las economías se desplomaron, sumiendo a millones en la pobreza más absoluta. La inflación galopante erosionó los ahorros de una vida, mientras que el desempleo alcanzaba niveles récord. La desesperación se apoderó de los corazones de los hombres, convirtiéndolos en presa fácil para las mentiras del anticristo y sus secuaces. En medio de este caos, los conflictos armados estallaron en diferentes puntos del planeta. Naciones enteras se vieron envueltas en guerras fratricidas, alimentadas por el odio y la codicia de sus líderes corruptos. Los campos de batalla se convirtieron en cementerios al aire libre, donde los gritos de los moribundos se mezclaban con el estruendo de la artillería. Mientras tanto, la resistencia luchaba por mantener la esperanza viva en los corazones de la gente. Desde sus bases secretas, organizaban operaciones audaces para desestabilizar los regímenes opresores y brindar ayuda a los más necesitados. Arriesgando sus vidas, distribuyeron suministros y difundieron mensajes de aliento, recordándoles a los pueblos que aún había una luz al final del túnel. Pero el anticristo no estaba dispuesto a ceder terreno. Con cada avance de la resistencia, respondía con una fuerza arrolladora, desatando olas de violencia y destrucción que sembraban el terror en los corazones de los más valientes. En un acto de suprema crueldad, el anticristo orquestó una serie de atentados simultáneos en las principales ciudades del mundo. Bombas explosionaron en lugares emblemáticos, dejando un rastro de muerte y desolación a su paso. Los servicios de emergencia se vieron desbordados, incapaces de hacer frente a la magnitud de la tragedia. Ante esta muestra de barbarie, la resistencia se vio obligada a replantear su estrategia. Comprendieron que el anticristo no se detendría ante nada para lograr sus objetivos, y que la única forma de detenerlo sería enfrentarlo directamente en su propia fortaleza. Así, se gestó un audaz plan para infiltrarse en el corazón del imperio del mal. Voluntarios valientes se prepararon para la misión más peligrosa de sus vidas, dispuestos a sacrificarlo todo con tal de poner fin al reinado de terror del anticristo. Mientras tanto, las naciones caídas se sumían en el caos absoluto, sumidas en un abismo de desesperación del que parecía no haber retorno. El anticristo sonreía complacido, saboreando su victoria inminente sobre la humanidad. Capítulo 5. El asalto a la fortaleza. Bajo el amparo de la noche, un pequeño grupo de valientes miembros de la resistencia se aproximaba sigilosamente a la fortaleza del anticristo. Eran los elegidos, aquellos cuyo coraje y determinación los habían llevado a aceptar la misión más peligrosa de todas, infiltrarse en el corazón del imperio del mal. Guiados por un mapa antiguo y pistas crípticas, el equipo avanzó a través de un laberinto de pasadizos subterráneos, esquivando trampas mortales y eludiendo a las patrullas enemigas. Cada paso los acercaba más a su objetivo final, el Salón del Trono, donde el anticristo dirigía sus fuerzas oscuras. A medida que se adentraban en las entrañas de la fortaleza, la presencia maligna se hacía más opresiva, como una nube venenosa que les robaba el aliento. Los corredores estaban impregnados de un hedor putrefacto, mezcla de azufre y carne quemada, un recordatorio constante de los horrores que se perpetraban en aquel lugar. Finalmente, después de horas de tensión y peligro constante, el equipo llegó a una enorme puerta de hierro forjado, custodiada por 2 centinelas demoníacos. Con movimientos precisos y sincronizados, los miembros de la resistencia eliminaron a los guardias en silencio, abriendo el paso hacia el corazón de la fortaleza. Al cruzar el umbral, se encontraron en un vasto salón iluminado por antorchas de fuego infernal. En el centro, sobre un trono de huesos y calaveras, se alzaba la imponente figura del anticristo, rodeado por sus generales y acólitos más leales. «Veo que algunos insectos han logrado colarse en mi fortaleza», resonó la voz atronadora del anticristo, haciendo temblar las paredes. «¿Acaso creían que podrían desafiarme impunemente? Soy el amo de este mundo, y todos se inclinarán ante mi grandeza». Con un gesto de su mano, invocó a sus demonios guardianes, criaturas grotescas y deformes que emergieron de las sombras, dispuestas a despedazar a los intrusos. La batalla fue feroz e implacable. Los miembros de la resistencia lucharon con valentía,
empleando todas sus habilidades y recursos para enfrentar a las huestes del anticristo. Espadas chocaban contra garras afiladas, mientras hechizos y conjuros iluminaban el salón con destellos cegadores. Pero a pesar de su coraje, las fuerzas de la resistencia se vieron rápidamente superadas en número y poder. Uno a uno, cayeron ante el embate implacable de los demonios hasta que solo quedó uno en pie, el líder del grupo. Con una determinación inquebrantable, el valiente guerrero se enfrentó al anticristo en un duelo épico. Sus armas chocaron con furia, liberando oleadas de energía que hacían temblar los cimientos de la fortaleza. En un momento crucial, el guerrero logró herir al anticristo, desatando un rugido de furia que estremeció los cielos. Pero su victoria fue efímera, pues el ser maligno respondió con un ataque devastador, arrojando al resistente al suelo, al borde de la muerte. «Insensato», escupió el anticristo, acercándose al guerrero caído. «Creíste que podrías desafiarme, pero solo has sellado tu destino y el de todos los que te siguieron. Ahora observa cómo destruyo todo aquello por lo que has luchado». Con un chasquido de sus dedos, el anticristo invocó una imagen en el aire, mostrando las ciudades y aldeas donde la resistencia se ocultaba. Una por una, las imágenes se llenaron de fuego y destrucción, mientras las fuerzas oscuras arrasaban con todo a su paso. El guerrero contempló la escena con horror, sintiendo cómo su esperanza se desvanecía. Había fracasado y ahora el mundo enfrentaba las consecuencias de su derrota. Pero en ese momento de desesperación, una chispa de luz brilló en su pecho, un fragmento del poder divino que aún ardía en su corazón. Con sus últimas fuerzas, el guerrero invocó aquel poder, desatando una onda expansiva que hizo retroceder al anticristo y sus demonios. «Esta batalla no ha terminado», susurró el guerrero con voz ronca. «La luz prevalecerá, aunque tenga que sacrificarlo todo para lograrlo». Y con esas palabras desafió al anticristo, desatando una nueva fase en la batalla final por el alma de la humanidad. Capítulo 6. La llama de la esperanza. Mientras las fuerzas oscuras del anticristo arrasaban sin piedad las bases de la resistencia, una chispa de esperanza aún ardía en los corazones de los valientes guerreros que habían logrado sobrevivir. Dispersos y maltrechos, se reagruparon en lugares ocultos, jurando continuar la lucha contra la tiranía del mal. Entre ellos se encontraba Sara, una joven curandera cuyo don para sanar las heridas físicas solo era superado por su capacidad para reconfortar las almas más atormentadas. A pesar de haber presenciado las atrocidades cometidas por los esbirros del anticristo, su fe en la victoria final permanecía inquebrantable. «No podemos rendirnos ahora», declaró con determinación ante sus compañeros. «Hemos perdido muchas batallas, pero la guerra aún no ha terminado. Mientras la llama de la esperanza arda en nuestros corazones, tendremos una oportunidad de derrotar al anticristo y restaurar la luz en el mundo». Sus palabras encendieron el fuego de la resistencia en los corazones de sus camaradas, quienes asintieron con renovado vigor. Juntos, trazaron un plan audaz para contraatacar, sabiendo que su única opción era llevar la batalla directamente al corazón del imperio del mal. Aprovechando los conocimientos ancestrales y los recursos limitados a su disposición, el grupo de resistentes se preparó para la misión más peligrosa de sus vidas. Forjaron armas especiales, capaces de herir incluso a los seres más poderosos del Averno, y se entrenaron en antiguas artes marciales y hechicería. Mientras tanto, el anticristo celebraba su aparente victoria sobre la resistencia. Desde su fortaleza contemplaba con regocijo cómo sus ejércitos arrasaban los últimos reductos de oposición, sembrando el terror y la desolación a su paso. Pero lo que el ser maligno no sabía era que una fuerza más poderosa que la suya estaba cobrando fuerza en las sombras, una fuerza impulsada por la fe inquebrantable de aquellos que se negaban a rendirse ante la oscuridad. En una noche sin luna, el grupo de resistentes se puso en marcha, avanzando sigilosamente hacia la fortaleza del anticristo. Cada paso era una prueba de valentía, pues sabían que el más mínimo error podría costarles la vida. Finalmente, tras horas de tensión y peligro constante, lograron infiltrarse en los niveles más profundos de la fortaleza, acercándose cada vez más al corazón del imperio del mal. Las trampas y guardias demoníacos se multiplicaban, pero la determinación de los resistentes era inquebrantable. En un enfrentamiento decisivo, Sara y sus compañeros se vieron rodeados por una horda de criaturas infernales, dispuestas a despedazarlos sin piedad.
Fue entonces cuando la joven curandera hizo gala de todo su poder, invocando una barrera de luz pura que repelió a los demonios y abrió un camino hacia adelante. «¡Sigan adelante!», gritó Sara, mientras sus compañeros avanzaban hacia el salón del trono. «La luz nos guiará hacia la victoria». Con esas palabras encendió la llama de la esperanza en los corazones de sus camaradas, inspirándolos a luchar con renovado coraje contra las fuerzas del anticristo. La batalla final por el alma de la humanidad había entrado en su fase más crítica, y el destino del mundo pendía de un hilo. Capítulo 7. El choque de titanes. Al irrumpir en el salón del trono, Sara y sus compañeros se encontraron frente a frente con el anticristo, cuya presencia maligna era tan abrumadora que parecía aplastar sus corazones. El ser oscuro los observó con una sonrisa burlona, confiado en su poder absoluto. «Veo que algunos insectos han logrado colarse en mi fortaleza», resonó su voz atronadora. «¿Acaso creen que pueden desafiarme? Yo soy el amo de este mundo, y todos se inclinarán ante mi grandeza». Con un gesto de su mano, invocó a sus demonios guardianes, criaturas grotescas y deformes que emergieron de las sombras, dispuestas a despedazar a los intrusos. La batalla estalló con furia inusitada. Los miembros de la resistencia lucharon con valentía, empleando todas sus habilidades y recursos para enfrentar a las huestes del anticristo. Espadas chocaban contra garras afiladas, mientras hechizos y conjuros iluminaban el salón con destellos cegadores. Sara, con su báculo resplandeciente, se convirtió en un faro de esperanza para sus compañeros. Su poder curativo no solo sanaba las heridas físicas, sino que también fortalecía el espíritu de los guerreros, infundiéndoles la fuerza necesaria para seguir luchando. Pero a pesar de su coraje y determinación, las fuerzas de la resistencia se vieron rápidamente superadas en número y poder. Uno a uno, cayeron ante el embate implacable de los demonios, hasta que solo Sara y un puñado de valientes permanecían en pie. El anticristo observó la escena con deleite, saboreando su inminente victoria. «¿Ves ahora la futilidad de tu resistencia?», bramó, extendiendo sus brazos en un gesto de supremacía. «Ni siquiera la luz más brillante puede oponerse a mi grandeza». En ese momento, el ser maligno concentró toda su energía oscura en un ataque devastador, lanzando una ola de poder aplastante contra Sara y sus compañeros. La joven curandera respondió con su propia magia defensiva, creando un escudo de luz que desvió parcialmente el impacto. Pero el precio fue alto. Uno a uno, los guerreros restantes se desvanecieron en la nada, agotados por el esfuerzo sobrehumano. Finalmente, solo Sara quedó en pie, jadeando por el esfuerzo y con su vestimenta hecha jirones. Aún así, su mirada reflejaba una determinación inquebrantable. Sosteniendo su báculo con firmeza, se enfrentó al anticristo en un duelo épico, chocando su luz contra la oscuridad del ser maligno. La batalla fue feroz e implacable, con ambos contendientes desatando todo su poder en un choque de titanes que hizo temblar los cimientos de la fortaleza. Olas de energía pura y tenebrosa se entrelazaban en un espectáculo cegador, mientras Sara y el anticristo libraban una lucha sin cuartel por el control del destino del mundo. En un momento crucial, la joven curandera logró herir al anticristo, desatando un rugido de furia que estremeció los cielos. Pero su victoria fue efímera, pues el ser maligno respondió con un ataque devastador, arrojándola al suelo y dejándola al borde de la muerte. «Insensata», escupió el anticristo, acercándose a la guerrera caída. «Creíste que podrías derrotarme, pero solo has sellado tu destino y el de todos los que te siguieron. Ahora, observa cómo destruyo todo aquello por lo que has luchado». Con un chasquido de sus dedos, el anticristo invocó una imagen en el aire, mostrando las últimas aldeas y refugios donde los resistentes se ocultaban. Una por una, las imágenes se llenaron de fuego y destrucción, mientras las fuerzas oscuras arrasaban con todo a su paso. Sara contempló la escena con horror, sintiendo cómo su esperanza se desvanecía. Había fracasado y ahora el mundo enfrentaba las consecuencias de su derrota. Pero en ese momento de desesperación, una chispa de luz brilló en su pecho, un fragmento del poder divino que aún ardía en su corazón. Con sus últimas fuerzas, la joven curandera invocó aquel poder, desatando una onda expansiva que hizo retroceder al anticristo y sus demonios. «Esta batalla no ha terminado», susurró Sara con voz ronca. «La luz prevalecerá, aunque tenga que sacrificarlo todo para lograrlo.
y con esas palabras desafió al anticristo, desatando una nueva fase en la batalla final por el alma de la humanidad. Una fase en la que el destino del mundo pendía de un hilo, y donde la victoria o la derrota definitiva aguardaban a la vuelta de la esquina. Capítulo 8. La luz en la oscuridad. Mientras Sara se enfrentaba al anticristo en un duelo épico, los últimos reductos de la resistencia luchaban por sobrevivir al embate de las fuerzas oscuras. En aldeas remotas y refugios ocultos, los guerreros restantes se preparaban para lo que podría ser su última batalla. Entre ellos se encontraba Miguel, un anciano chamán cuyo vínculo con la naturaleza y los espíritus antiguos lo había convertido en una fuente de sabiduría y poder para la resistencia. A pesar de su avanzada edad, su determinación ardía con la fuerza de 1000 soles. «Escuchen, hermanos», declaró con voz grave ante los guerreros reunidos. «Hemos luchado incansablemente contra las fuerzas del anticristo, pero ahora nos enfrentamos a la prueba más difícil de todas. Si fracasamos, la oscuridad reinará por siempre en este mundo». Sus palabras resonaron en los corazones de los presentes, quienes asintieron con solemnidad. Sabían que este podría ser su último aliento, pero estaban dispuestos a luchar hasta el final por la causa de la libertad. Miguel entonces comenzó a entonar un antiguo cántico, invocando las fuerzas de la naturaleza y los espíritus ancestrales. La tierra tembló bajo sus pies y el viento se alzó en un remolino de energía pura. Los guerreros sintieron cómo una corriente de poder fluía a través de ellos, infundiéndoles una fuerza sobrenatural. «Que la luz nos guíe en esta hora oscura», exclamó el chamán, alzando su báculo hacia el cielo. «Luchemos con valor y determinación, pues el destino del mundo pende de un hilo». Con un grito de guerra que resonó en las montañas, los resistentes se lanzaron a la batalla final. Desde todos los rincones del planeta, pequeños grupos de valientes se unieron al asalto, decididos a enfrentar a las huestes del anticristo con todo su poder. La batalla fue feroz e implacable, con ambos bandos luchando sin cuartel por cada palmo de terreno. Los hechizos y conjuros iluminaban el campo de batalla, mientras las armas chocaban en un estruendo ensordecedor. Pero a pesar de su determinación, las fuerzas de la resistencia se vieron rápidamente superadas en número y poder. Los demonios del anticristo arrasaban todo a su paso, sembrando muerte y destrucción. En medio del caos, Miguel se mantuvo firme, invocando los antiguos poderes de la naturaleza para repeler a las fuerzas oscuras. Con su báculo en alto, canalizó corrientes de energía pura que golpearon a los demonios como rayos, abriéndose paso hacia el corazón de la batalla. Mientras tanto, en la fortaleza del anticristo, Sara se encontraba al borde del agotamiento. Su cuerpo estaba cubierto de heridas y su poder se desvanecía con cada embestida del ser maligno, pero aún así se negaba a rendirse. En un último esfuerzo desesperado, la joven curandera reunió las últimas reservas de su energía y convocó un hechizo ancestral, un conjuro tan poderoso que amenazaba con consumirla por completo. Una luz cegadora inundó el salón del trono, obligando al anticristo a cubrirse los ojos. Cuando el resplandor se desvaneció, una figura etérea se alzaba junto a Sara, una manifestación física de la fuerza divina que ardía en su corazón. «Esto termina ahora, ser oscuro», resonó la voz de la aparición, haciendo temblar los cimientos de la fortaleza. «La luz ha prevalecido, y tu reinado de terror ha llegado a su fin». Con un rugido de furia, el anticristo se lanzó al ataque, desatando toda su energía oscura contra la manifestación de luz. Pero esta vez, su poder no fue suficiente. La luz avanzó implacable, purificando todo a su paso y debilitando al Señor de las tinieblas. En ese momento crítico, las fuerzas de Miguel y los resistentes irrumpieron en el salón del trono, uniéndose a Sara en un último asalto. Juntos, canalizaron su poder en un ataque coordinado que golpeó al anticristo con una fuerza inconmensurable. El ser maligno bramó de agonía, sintiendo cómo su cuerpo se desintegraba bajo el embate de la luz. Con un último grito desgarrador, se desvaneció en la nada, reducido a cenizas por el poder purificador. Un silencio sobrenatural se apoderó del lugar, mientras la resistencia contemplaba atónita su victoria. Habían logrado lo imposible, derrotar al anticristo y salvar al mundo de las garras de la oscuridad. Pero el precio había sido alto. Muchos valientes habían caído en la batalla y la tierra estaba teñida con la sangre de los héroes. Aún así, un rayo de esperanza brillaba en el horizonte.
la promesa de un nuevo amanecer después de la noche más oscura. Capítulo 9. El nuevo amanecer. Con la derrota del anticristo, un profundo silencio se apoderó del mundo. Era como si la naturaleza misma contuviera el aliento, a la espera de ver qué sucedería a continuación. Las fuerzas oscuras, privadas de su líder, se dispersaron en confusión, dejando un vacío de poder que amenazaba consumirlo todo en el caos. Pero en medio de esta calma tensa, los restos de la resistencia se reagruparon, decididos a no dejar que el sacrificio de sus camaradas fuera en vano. Encabezados por Sara y Miguel, los guerreros supervivientes comenzaron a recorrer las tierras devastadas, llevando un mensaje de esperanza y renovación. La oscuridad ha sido vencida, proclamaban a los pueblos atemorizados. Es hora de dejar atrás el miedo y reconstruir nuestro mundo sobre los cimientos de la paz y la unidad. Sus palabras resonaron en los corazones de aquellos que habían sufrido bajo el yugo del anticristo. Poco a poco, las comunidades se unieron a la causa, decididas a forjar un futuro mejor para las generaciones venideras. Con la ayuda de los chamanes y ancianos sabios, se organizaron grandes consejos donde se discutían los pasos a seguir. Líderes emergieron de entre las filas de la resistencia, guiando a sus pueblos con sabiduría y compasión. Los esfuerzos de reconstrucción fueron titánicos. Ciudades enteras tuvieron que ser levantadas de sus cenizas, mientras que las tierras arrasadas fueron cuidadosamente rehabilitadas. Pero a pesar de las dificultades, el espíritu de cooperación y unidad prevaleció. Sara y Miguel se convirtieron en figuras emblemáticas de este renacimiento, viajando de comunidad en comunidad para brindar su conocimiento y su fuerza. La joven curandera sanaba no solo las heridas físicas, sino también las cicatrices emocionales dejadas por años de opresión y terror. Por su parte, el anciano chamán enseñaba a los pueblos a reconectarse con la naturaleza y los espíritus ancestrales, recuperando la armonía que tanto tiempo había sido perturbada por las fuerzas del mal. Poco a poco, el mundo comenzó a sanar. Las antiguas divisiones y prejuicios se desvanecieron, dando paso a una era de entendimiento y tolerancia. Las naciones se unieron bajo una nueva alianza, dejando atrás los conflictos y las ambiciones desmedidas que tanto daño habían causado. En las ruinas de la antigua fortaleza del anticristo se erigió un monumento conmemorativo, un recordatorio eterno del valor y el sacrificio de aquellos que habían luchado por preservar la luz en medio de la oscuridad más profunda. Pero el legado más duradero de la resistencia fue la semilla de esperanza que plantaron en los corazones de la humanidad, una semilla que floreció en forma de un movimiento global dedicado a promover la paz, la justicia y el respeto por todas las formas de vida. Sara y Miguel, ahora venerados como héroes y guías espirituales, dedicaron el resto de sus días a nutrir esta semilla, viajando de lugar en lugar para compartir su sabiduría y su visión de un mundo mejor. Y mientras caminaban por los senderos de la tierra restaurada, podían sentir la presencia de aquellos que habían caído en la batalla final, cuyos espíritus se regocijaban al ver que su sacrificio no había sido en vano. Así, la humanidad entró en una nueva era de luz y renacimiento, habiendo superado la prueba más difícil de su historia. El anticristo había sido derrotado, pero su legado perduró en la determinación inquebrantable de aquellos que se negaron a doblegarse ante la oscuridad, y aunque el camino hacia la armonía y la paz sería largo y sinuoso, la llama de la esperanza ardía con más fuerza que nunca, iluminando el sendero hacia un futuro más brillante para todos los seres vivos. Capítulo 10. El legado eterno. Décadas después de la derrota del anticristo, el mundo había cambiado de manera radical. La antigua era de oscuridad y opresión quedó atrás, reemplazada por una nueva era de luz, armonía y comprensión entre todos los pueblos. Sara y Miguel, los héroes que encabezaron la resistencia, se convirtieron en figuras legendarias, veneradas por generaciones como los defensores de la humanidad. Sus enseñanzas y su ejemplo trascendieron fronteras y culturas, convirtiéndose en un faro que guiaba a la humanidad hacia un futuro más prometedor. En los años posteriores a la gran batalla se erigieron templos y monumentos en su honor, lugares sagrados donde las personas acudían a rendir homenaje a su legado y a buscar sabiduría en sus palabras. El antiguo monumento en las ruinas de la fortaleza del anticristo se convirtió en un sitio de peregrinación, donde los peregrinos de todas las naciones se reunían para conmemorar el sacrificio de aquellos valientes que dieron su vida por la causa de la libertad.
Pero el verdadero legado de Sara y Miguel no se encontraba en los edificios ni en las estatuas, sino en los corazones y las mentes de aquellos que abrazaron sus ideales. Un movimiento global de paz y unidad surgió de las cenizas de la oscuridad, impulsado por la convicción de que la humanidad podía alcanzar grandes logros si trabajaba junta, superando las divisiones y los prejuicios del pasado. Este movimiento, conocido como el Camino de la Luz, se extendió por todo el planeta, atrayendo a personas de todas las razas, credos y orígenes. Sus seguidores se dedicaron a promover la armonía con la naturaleza, la tolerancia entre las culturas y la resolución pacífica de los conflictos. Los principios enseñados por Sara y Miguel se convirtieron en la base de un nuevo sistema educativo donde se inculcaba a los niños el respeto por todas las formas de vida y la importancia de cultivar la compasión y la sabiduría desde una edad temprana. Las antiguas prácticas chamánicas y los conocimientos ancestrales fueron revitalizados y compartidos con el mundo, fomentando una mayor comprensión del delicado equilibrio que une a todos los seres vivos en un todo coherente. Incluso después de que Sara y Miguel partieron de este mundo, su legado continuó inspirando a generaciones futuras. Sus historias se convirtieron en leyendas épicas, narrando la batalla final contra el Anticristo y la victoria de la luz sobre la oscuridad. Estas leyendas se transmitieron de padres a hijos, convirtiéndose en parte integral de la cultura y la identidad de los pueblos. En cada hogar se contaban las hazañas de los héroes que enfrentaron al mal encarnado y restauraron la esperanza en el corazón de la humanidad. Y en los momentos más oscuros, cuando el miedo y la duda amenazaban con apoderarse de los corazones, las personas recordaban las palabras de Sara y Miguel, encontrando fuerza y determinación para seguir adelante. Así, el legado de la resistencia trascendió el tiempo y el espacio, convirtiéndose en un faro eterno que guiaba a la humanidad hacia un futuro más brillante, un futuro donde la luz prevalecía sobre la oscuridad y donde el amor, la compasión y la sabiduría eran los pilares fundamentales de la sociedad. Y aunque el Anticristo había sido derrotado, su memoria perduró como un recordatorio constante de la fragilidad de la paz y la importancia de mantenerse vigilantes contra las fuerzas del mal. Porque solo a través de la unidad y la determinación inquebrantable, la humanidad podría asegurar que la luz nunca volviera a ser eclipsada por las tinieblas. Hemos llegado al final de nuestro épico viaje a través de la batalla por el alma de la humanidad. A lo largo de estos 10 capítulos, hemos sido testigos de la confrontación definitiva entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal encarnado en el Anticristo. Hemos visto cómo la resistencia, impulsada por el valor y la determinación inquebrantable, logró derrotar a las fuerzas de las tinieblas y restaurar la esperanza en el mundo. Pero este no es el final del camino, sino el comienzo de una nueva era de armonía y comprensión. El legado de Sara, Miguel y todos los héroes que lucharon en esta guerra perdurará por los siglos venideros, inspirando a generaciones futuras a mantener encendida la llama de la luz. Agradecemos a todos nuestros espectadores por acompañarnos en esta odisea trascendental. Esperamos que la historia de la resistencia los haya inspirado y fortalecido en su propia lucha contra las fuerzas oscuras que acechan en nuestro mundo. Permanezcan atentos, porque pronto les traeremos una nueva crónica épica que explorará los misterios más profundos del universo. Hasta la próxima aventura.